¿Qué tal? Hoy vamos a analizar un libro fascinante y, la verdad, bastante provocador. Se llama El siglo de los perdidos, de la filósofa Julia de Funes, y nos plantea una pregunta que te deja pensando. ¿Qué tal si toda esta obsesión que tenemos hoy por definir quiénes somos, en realidad nos estuviera paralizando? Piénsenlo un momento. En el día a día nos movemos rodeados de etiquetas, ¿no? Por ejemplo, una persona se puede definir como blanca, o como mujer, O por su profesión, abogado. o por su nacionalidad, mexicano. Se supone que todo esto nos ayuda a entendernos, a saber quiénes somos. Pero aquí viene lo interesante. ¿Y si en vez de darnos libertad, estas etiquetas nos estuvieran encerrando? El libro sostiene justamente eso, que esta necesidad que sentimos de definirnos a cada rato nos ha metido en una crisis bastante seria. Y esta cita, la verdad, lo resume todo. La identidad es la mayor parte de las veces una trampa para uno mismo. Uf, es fuerte, ¿no? Esta es la idea central del libro, que la identidad, que creemos que es nuestra brújula, se ha vuelto más bien una jaula. Así que vamos a profundizar en por qué la autora piensa esto. Ok, entramos en la primera parte. Una búsqueda imposible. Y el subtítulo lo dice todo. Los callejones filosóficos sin salida de definir el yo. Lo que hace la autora es desarmar nuestras creencias sobre la identidad con preguntas que parecen súper simples, pero que, ya verán, nos llevan a lugares complicados. La primera pregunta es la más obvia de todas. ¿Soy mi cuerpo? Parece lógico, ¿no? Es lo primero que pensamos. Nuestro ser físico, lo que podemos tocar. Pero claro, el libro nos dice, un momento, el cuerpo cambia todo el tiempo. El niño que éramos no tiene casi nada que ver físicamente con el adulto que somos hoy. Entonces, si cambia tanto, ¿cómo puede ser la base de una identidad que se supone es permanente? Parece que por aquí no es. Bueno, si el cuerpo no es la respuesta, el siguiente paso lógico es ir hacia adentro, ¿verdad? A la conciencia, a esa vocecita, a esa percepción que tenemos de ser nosotros. Pero aquí nos topamos con otra pared, una paradoja bien interesante que ya señalaban filósofos como Sartre. En el momento en que intentas observar tu propia conciencia para definirla, ¡zas!, la cambias. El libro usa una analogía genial. Es como darte cuenta de que estás soñando. En ese preciso instante te despiertas. El acto de observar destruye lo que estabas observando. Y esta tabla resume perfectamente el problema. Intentamos buscar la identidad en el cuerpo, pero cambia. En la conciencia, pero se nos escapa cuando la miramos. Podríamos pensar en la memoria, pero es súper frágil y se nos olvidan cosas. O en el carácter, pero nuestros rasgos los comparten millones de personas. O la cultura, pero eso es algo que heredamos. Es el nosotros dentro del yo. O sea, parece que cada vez que intentamos clavar una mariposa en la pared para estudiarla, la matamos. La identidad fija y única no aparece por ningún lado. Bien, si esta búsqueda es imposible, ¿entonces qué? ¿Nos rendimos? Bueno, no. El libro propone algo distinto, un cambio de enfoque clave, y se trata de diferenciar dos ideas que solemos confundir. Y aquí está la distinción, que es súper importante para entender todo. Por un lado está la identidad. Pensemos en ella como una construcción intelectual, objetiva. Es la etiqueta, el qué somos. Pero por otro lado está el sentido del yo. Y esto es diferente, es una sensación íntima, subjetiva. No es el qué, sino el cómo somos. El libro lo describe de una forma muy poética, como una especie de música subterránea que es única en cada quien. Bueno, y esta idea de la identidad no se queda solo en un plano filosófico o personal, para nada. El libro argumenta que esta obsesión ha saltado a la sociedad entera y ha creado, básicamente, un nuevo orden moral. Vamos a ver cómo. Esta línea del tiempo es súper clara. A ver, en la antigüedad el orden venía de los dioses, de algo más grande. Luego, por allá del siglo XVII, la guía pasó a ser la razón, los ideales universales para todos. En el siglo XX, el individuo se puso en el centro de todo. Y ahora, en el siglo XXI, el valor máximo, lo que nos da orden es la identidad específica de ese individuo. Ha sido un viaje larguísimo, de mirar hacia afuera a mirar cada vez más hacia adentro. O más bien, hacia una etiqueta interna. Y a partir de aquí, el libro analiza lo que llama el identitarismo. Según la autora, esta corriente rechaza la idea de valores universales, viéndolos como una fachada para la injusticia. La identidad se ve como algo construido por la sociedad que hay que, deconstruir.
Esto, según el texto, lleva a fenómenos como la cultura de la cancelación o a reinterpretar obras de arte. Se prioriza la identidad del grupo por sobre el carácter de la persona. La autora argumenta que todo esto crea un nuevo orden moral muy rígido, al que ella denomina wokismo, y que paradójicamente podría terminar amenazando las mismas libertades que dice defender. Muy bien, después de todo este análisis, la pregunta es, ¿y cuál es la salida? ¿Cómo escapamos de esta prisión de la identidad? El libro propone que la solución no es buscar una identidad mejor o más verdadera, sino algo totalmente distinto. Y la metáfora que usa es potentísima. Dice que deberíamos usar las identidades como si fueran ropajes, no como armaduras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos ponernos la ropa de nuestra nacionalidad, nuestro género, nuestra profesión, pero es solo eso, ropa que nos podemos quitar y cambiar. No es una armadura de hierro que nos define por completo, que nos vuelve rígidos y nos impide movernos y crecer. Y aquí llegamos a la conclusión central de todo. Solo la libertad hace del yo un sujeto y no solo un ejemplar. O sea, al final del día, lo único que nos permite ser una persona única, un sujeto con la capacidad de inventar su propio camino, es la libertad. Sin ella, solo somos un ejemplar más de una categoría, como un insecto en una colección. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una idea que de verdad te vuela la cabeza. ¿Y si toda esta búsqueda moderna de encontrarse a uno mismo estuviera mal planteada desde el principio? ¿Qué tal si el verdadero objetivo de la vida no es encontrar quiénes somos, sino tener la libertad para crearnos y recrearnos una y otra vez? Ahí se las dejo.